La guerra ardía en el Pacífico. El infame Zero japonés derribaba constantemente a los aviones estadounidenses. Ninguna máquina aliada era capaz de vencer a este ágil avión de combate. Entonces la Armada estadounidense creó el poderoso Hellcat F-6F, una legendaria ave de guerra destinada a destruir más de 5.000 aviones enemigos y alcanzar el mayor número de derribos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, gracias a las más avanzadas técnicas de animación por computadora, usted entrará a la cabina para un choque entre titanes. El Hellcat estadounidense y el Zero japonés. Viva la batalla, analice las tácticas, reviva los combates aéreos del asesino de ceros. Haces de combate. 5 de octubre de 1943, un escuadrón de Hellcats F-6F estadounidenses despega del portaaviones Yorktown y se dirige a la isla Wake, una pequeña base japonesa ubicada en el Pacífico Central. Su misión, establecer su superioridad aérea y atacar las instalaciones en tierra. El nuevo Hellcat aún no se había enfrentado en combate al más temible enemigo del Pacífico, el Zero japonés. El subteniente Robert Duncan, piloto de combate de la Armada de 22 años de edad, conocía bien la temible reputación del Zero. Cuando nos enfrentamos al Zero, me sentía intimidado, al igual que casi todos los demás. Sabíamos que era un buen avión. Sabíamos exactamente lo que podía hacer, cuán rápido era, cuán alto podía llegar y que también podían los japoneses atacar con él. De pronto, un destello metálico en la distancia llama la atención de Duncan. Se trataba de un Zero japonés. No creo que se haya dado cuenta de que estábamos allí, porque apenas estaba amaneciendo. No creo que nos haya visto. Los otros pilotos estadounidenses no veían al Zero. La radio de Duncan no funcionaba, pues los radios de entonces eran algo nuevos y poco confiables. Duncan no podía alertar a los otros. Trató de avisar al líder de vuelo haciendo señas con las manos. Traté de alcanzarlo para señalárselo, así, y vi que no lograría posicionarse lo suficientemente rápido. La clave de esta anécdota no es el hecho de que él haya tratado de comunicarse, de decirle al otro lo que veía. Las prioridades son la aviación, la navegación y luego la comunicación. Duncan trató de alertar a su líder de vuelo, pero dado que esto falló, siguió la regla prudencial general, que es, ante la duda, vence al enemigo. Duncan gira a la izquierda para interceptar, acelera, y los 2.000 caballos de fuerza del Hellcat se activan, se cierra rápidamente. El Zero se encuentra aquí. Duncan se coloca en ángulo recto con respecto a él. Desde aquí, Duncan debe disparar desde un ángulo cerrado. Es crucial que su descarga se adelante al blanco. Muchos no adelantan suficiente la descarga, tienden a querer apuntar directamente al blanco. La tendencia natural es apuntar al blanco y disparar, pero si se hace eso, todas las balas caerán detrás del blanco. Hay que adelantarse, disparar hacia adelante del blanco para que las balas lo encuentren en un punto aún no ocupado del espacio. La técnica de Duncan es perfecta. Me mantuve en mi curso y él me pasó por delante. Fue el disparo más fácil de mi carrera contra ese enemigo. Disparé y el Zero estalló de inmediato. Las rondas calibre 50 de Duncan detonan el tanque de combustible no blindado del Zero. El subteniente Robert Duncan acaba de hacer su primer derribo aéreo, que a la vez resultó ser un importante hito. Fui el primero en derribar un Zero con un Hellcat. No hubo tiempo de celebrar. Duncan estaba a punto de enfrentarse a un as japonés que había derribado a 9 aviones. Pronto la Armada sabría si el Grumman F-6F Hellcat estaba realmente a la altura del Zero japonés.
El Zero A6M2 de Mitsubishi fue mortal desde el comienzo. Durante sus primeros 4 meses de operación sobre China en 1940, este liviano y maniobrable avión de combate realizó 59 derribos sin sufrir pérdidas. Durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses alcanzaron crecientes victorias aéreas. La verdad era ineludible: el Zero o SIG, con una velocidad máxima de 482 km por hora, era el mejor avión de combate del Pacífico. El alcance y el desempeño excepcionales del Zero fueron evidentes desde el primer día de la guerra en el Pacífico. Era una máquina de combate capaz de atacar y vencer a enemigos en tierra de manera casi rutinaria. Ni Estados Unidos ni Gran Bretaña estaban preparados en lo absoluto para esta situación. El avión de la Armada mejor capacitado para combatir al Zero era el F-4F Wildcat. Este aventajaba al Zero en poder de fuego, pero no lo igualaba en velocidad o maniobrabilidad. El Wildcat fue al comienzo el que mejor daba la talla, pero tenía ciertas desventajas. No tenía mucha potencia y no era bueno en el ascenso. Además, las armas no siempre funcionaban adecuadamente. En un Wildcat, incluso estar sobre la cola de un Zero podía ser peligroso. No se podía maniobrar más rápido que el Zero. Si estabas detrás de uno y no mantenías adecuadamente la velocidad, se decía que el Zero estaría sobre tu cola al cabo de 2 vueltas. Otro problema era el alcance. El alcance del Zero eran 1.850 kilómetros. El del Wildcat era de apenas 1.240 kilómetros. El Zero se enfrentó al Wildcat sobre el Pacífico, el más espacioso campo de batalla que haya habido en la historia de la humanidad. El Océano Pacífico cubre un área aproximada de 155 millones de kilómetros cuadrados del planeta Tierra. Esto significaba que cualquier avión que entrara en esa batalla tendría que recorrer largas distancias. Estaba claro que se necesitaría un avión de combate más poderoso para retar al Zero. La Armada aceleró el desarrollo del nuevo Hellcat F-6F. El Hellcat era un elemento clave de un nuevo concepto estratégico naval, en el que rápidos portaaviones reemplazaban a los buques de guerra como fuerza de ataque principal. Para octubre de 1943, la guerra en el Pacífico ya llevaba alrededor de 1 año y medio de evolución. La flota del Pacífico había tardado todo ese tiempo no solo en recuperarse del ataque de Pearl Harbor, sino en producir casi a partir de escombros la nueva flota que necesitaba para librar la guerra de todo el Pacífico. La isla Wake fue como un territorio de prueba de una nueva máquina militar nunca vista hasta entonces. Los nuevos portaaviones Essex llevaban un fuerte potencial ofensivo: 36 bombarderos, 18 aviones torpedo y 36 aviones de combate. Esta fuerza sería puesta a prueba en el calor de la batalla, en la isla Wake. 5 de octubre de 1943, el subteniente Robert Duncan acaba de derribar al primer avión Zero desde un Hellcat. Pero la lucha apenas comienza. Duncan divisa a otro Zero, con un Hellcat pegado a su cola. Pero el Hellcat está en peligro y no lo sabe. Entonces miré hacia arriba y vi un Zero a unos 90 metros por encima de mí. Comenzó a descender para colocarse detrás del Hellcat que perseguía al otro Zero. Pero no estaba lo suficientemente cerca como para derribarlo. Duncan está aquí. El primer Zero está aquí. El otro Hellcat se encuentra justo detrás de él. El segundo Zero está descendiendo, ganando velocidad y acercándose al Hellcat. La ametralladora de Duncan está fuera de alcance, así que debe acortar la distancia. Acelera y sube girando a la izquierda. Duncan sabe que no puede alcanzar el Zero, pero piensa que quizá pueda sacudírselo de la cola al Hellcat. Así que intenté otra cosa. Simplemente subí la nariz de mi avión y aunque seguía fuera de alcance, disparé una ráfaga. Como quien coge una manguera y dispara el agua hacia abajo. La táctica funciona. El Zero se aleja.
Ahora es Duncan quien está en problemas. Dejó a nuestro hombre e hizo un giro a la izquierda, así, para ponerse detrás de mí. Duncan hace un giro cerrado a la izquierda para evadir el cero. Ambos aviones dan vueltas, el uno en torno al otro, en cerrados giros a la izquierda. Cada piloto ala su palanca fuertemente hacia la izquierda, cerrando cada vez más el ángulo de giro, tratando de obtener ventaja sobre el oponente. El cero logra un ángulo de tiro. Los disparos de un cañón de 20 milímetros rozan la cola de Duncan. No tenía miedo de lo que iba a pasar. De verdad, no tenía miedo. Me comenzaron a temblar las rodillas después. Lo que sucede a continuación toma a Duncan por sorpresa. El cero sale súbitamente del giro y comienza a ascender en vertical. Lo miré y me dije, ¿qué le sucede a este sujeto? Debe ser un novato. Hará que lo maten. Pero Duncan se equivocaba. El piloto japonés en cuestión no era un novato. Se trataba del suboficial Toshiyuki Sueda, un temido as que había derribado 9 aviones. Ya había usado la táctica del ascenso antes. Y había salido victorioso todas las veces. El 5 de octubre de 1943. Aviones estadounidenses atacan la base japonesa en la isla Wake. Esta redada es una prueba crucial para los nuevos portaaviones rápidos y para los aviones de combate Hellcat. Su efectividad determinará la estrategia a ser empleada por el resto de la guerra en el Pacífico. El subteniente Robert Duncan se enfrenta en un duelo al formidable as japonés Toshiyuki Sueda. Sueda ha hecho una movida atrevida. Ha puesto su avión en vertical y en esto el cero es mejor que ningún otro. La maniobra es una táctica favorita de los japoneses. El cero asciende mucho mejor que el Wildcat. Muchos pilotos de aviones cero llevaban aviones estadounidenses más viejos a un ascenso en vertical y luego esperaban a que su motor colapsara y perdieran el control. Luego daban la vuelta y descendían en picada para derribar fácilmente al otro. Duncan asciende agresivamente persiguiendo al cero. Era exactamente lo que Sueda quería que hiciera. Comencé a subir tras él con todas mis fuerzas. Pero este no era el Wildcat, que tan poca potencia tenía. Al nuevo Hellcat supercargado se le hace fácil mantenerse al nivel del cero. Sueda alcanza el tope de su ascenso y, confiado, comienza a girar esperando encontrarse con un avión estadounidense colapsado debajo de él. La realidad es muy distinta. El Hellcat, de 2000 caballos de fuerza, aún tiene energía de sobra. Duncan se coloca diestramente detrás del cero y dispara. Lo derribé allá arriba. Le disparé como se haría con cualquier otro avión y lo vi caer. Y pensé, pobre jovenzuelo, sin duda que no sabía lo que estaba haciendo. El cero en llamas cae al mar, trazando una espiral. El as japonés había cometido un error fatal, pensar que se estaba enfrentando al viejo Wildcat estadounidense. Entonces me di cuenta de por qué había hecho aquello. Había derribado la mayoría de sus aviones usando ese truco. Con el Wildcat. Esto es lo que probablemente habría sucedido si Duncan hubiera estado volando el Wildcat de 3.630 kilogramos. Si hubiera sido un Wildcat, probablemente habría colapsado el motor arriba antes que el del cero. El Wildcat habría intentado alcanzar al cero para dispararle, pero no lo habría logrado. El motor habría colapsado antes porque era un avión más pesado y habría comenzado a caer. El cero lo habría visto desde arriba y habría dado la vuelta para bajar y dispararle. Así había obtenido aquel piloto sus victorias en el pasado.
hubiera estado en un Wildcat, me habría derribado. No cabe duda de ello, pero habría sido lo suficientemente listo como para no ascender tras él. Esta redada de 2 días sobre la isla Wake fue una aplastante victoria para el nuevo avión Hellcat, que derribó a 22 ceros. Ya no existía oposición en torno a la isla Wake. Los estadounidenses destruyeron el 90% de las instalaciones japonesas en tierra. Aunque se perdieron 6 Hellcats en combate y 6 más cayeron derribados por el fuego antiaéreo, el F-6F había demostrado su valor ante el sol naciente. Mientras tanto, en Estados Unidos, los ingenieros de Grumman Aircraft exhalaban suspiros de alivio. Su cuidadoso diseño y proceso de pruebas había resultado fructífero. El proceso había comenzado el 30 de junio de 1941, casi 6 meses antes del ataque a Pearl Harbor, cuando Grumman Aircraft había obtenido un contrato para el mejoramiento de su Wildcat F-4F. La compañía Grumman tenía una larga relación con la Armada. Había fabricado aviones de combate para la Armada desde el comienzo mismo de la aviación naval. Así que Grumman sabía cuáles eran los requerimientos para volar sobre el mar y para que los aviones y portaaviones fueran adecuados. Al principio, el nuevo avión se proyectó como una modesta mejoría del Wildcat. Sin embargo, la Armada estadounidense, alertada sobre el dominio del cero en China, exigió más. La clave del diseño era el motor. Los ingenieros eligieron el Dodge Wasp R2800 de Pratt & Whitney. Con sus 2.000 caballos de fuerza, tenía casi el doble de potencia que el Wildcat. El motor, más grande, exigía la expansión del fuselaje y las alas. Esto permitió incluir tanques de combustible más grandes, con lo cual el alcance también aumentó en 482 kilómetros con respecto al Wildcat. Grumman equipó el nuevo Hellcat F-6F con 6 ametralladoras calibre 50. Y con la misma estructura y protección blindada que le ganó a la compañía el apodo de Iron Works. El avión tenía una pesada lámina blindada alrededor del motor y la cabina. Parabrisas resistentes a las balas. Y tanques de combustible forrados de goma que se sellaban por sí solos. En sus diseños, Grumman daba suma importancia a la vida y a la seguridad de los pilotos. La compañía sabía que no era suficiente con que un piloto pudiera salir a combatir. Había que darle la capacidad de soportar daños y volver a casa. El 26 de junio de 1942, el piloto de prueba Selden Converse de Grumman voló con éxito el primer prototipo de Hellcat. Al poco tiempo, había una fábrica entera dedicada a la producción de Hellcats. 20 aviones salían de la línea de ensamblaje cada día. Para enero de 1943, el nuevo avión ya era parte de la flota. En menos de un año, el Hellcat había pasado de ser un prototipo a formar parte de las operaciones con portaaviones. El experimentado piloto e instructor de vuelo en Wildcats, Robert Duncan, recuerda bien la primera vez que voló un Hellcat. Pensé, este es un avión maravilloso. Es 100% mejor que el Wildcat. Lo volé sin más y no tuve ninguna dificultad. Era como estar sentado en el regazo de mi madre. El Hellcat no solo era mejor que el Wildcat, también era mejor que el Cero del enemigo. El Hellcat volaba a unos 48 kilómetros por hora más rápido que el Cero. El F-6F tenía una tasa de ascenso comparable a la del Cero, pero dada su potencia y su peso, era más rápido que este en las picadas. El Hellcat también era capaz de soportar mucho fuego y seguir volando, cosa que el Cero, pobremente blindado, no podía hacer. El Cero no tenía tanques con envoltura de goma. Si le disparabas a uno de esos tanques, se incendiaba rápidamente. Nosotros teníamos 6 ametralladoras calibre 50. Al dispararlas todas a la vez, el Cero comenzaba a caerse a pedazos. 11 de noviembre de 1943, un mes después del ataque a la isla Wake,
Bombarderos Dauntless y Avenger estadounidenses se dirigen a una base naval japonesa clave en Rabaul. Los escolta un escuadrón de Hellcats. La nueva fuerza de tarea, con base en un portaaviones, asaltaba sin tregua las bases japonesas. Rabaul sería difícil de conquistar y todos los implicados en el ataque lo sabían. Los japoneses habían invertido una cantidad considerable de material en convertirla en una fortaleza, así que llegar a ella para lanzar un ataque aéreo no sería en absoluto tarea fácil. El teniente J.G. Hamilton McWhorter, de 22 años, piloto de un Hellcat, logró su primer derribo en la isla Wake. En Rabaul se ganaría la reputación de ser un brillante luchador en el aire, en uno de los más famosos combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial. ...11 de noviembre de 1943... Una fuerza unida de bombarderos y aviones de combate estadounidenses se acercan para atacar buques japoneses en el puerto de Rabaul. Los bombarderos comienzan a descender en picada para atacar. El teniente J.G. Hamilton McWhorter acerca su Hellcat para ir con ellos. Descarga una ráfaga de balas sobre un crucero japonés. McWhorter dispara una letal carga de fuego antiaéreo de 25 milímetros y balas de 8 pulgadas. En situaciones así, todo se pone en contra del piloto de combate. Pesadas rondas japonesas, ametralladoras, todo iba dirigido a él. Pero al momento de descender sobre los buques, él no tuvo miedo. Las ametralladoras calibre 50 del Hellcat podían descargar 4.000 rondas por minuto sobre el blanco. Además, cada quinto proyectil era una ronda incendiaria. Cuando daba en el blanco, veía una hermosa llamarada blanca. Aún puedo ver en mi mente la superestructura del crucero, que se prendió como un árbol de Navidad. McWhorter se dirige hacia arriba, al punto de encuentro. En el ascenso, divisa una docena de Hellcats con 30 o más ceros confundiéndolos en un salvaje despliegue de destreza. Me recordó a lo que se veía antes en las películas sobre la Primera Guerra Mundial. Aviones por todas partes explotando, paracaídas, aviones cayendo. Hamilton McWhorter estaba a punto de convertirse en una leyenda con el Hellcat, usando tanto sus 8 meses de entrenamiento de vuelo como una información especial derivada de un descubrimiento fortuito. En junio de 1942, un hidroplano de la Armada estadounidense que patrullaba sobre la isla Akutan en las Islas Aleutianas divisó un avión derribado, parcialmente sumergido en el blando suelo fangoso. Fue un gran hallazgo para inteligencia, pues se trataba de un Zero A6M2 Mitsubishi prácticamente intacto. El avión, desde entonces conocido como Akutan 0, se envió rápidamente a San Diego, donde fue reconstruido, pintado con los signos estadounidenses y probado en vuelo por los americanos. El hecho de tener un Zero nos permitió probarlo para compararlo con todos nuestros aviones de combate existentes e identificar sus puntos fuertes y débiles. No era un ejército académico, era un ejercicio que permitía a nuestros pilotos saber dónde estaban sus fortalezas y dónde los puntos débiles del Zero, a fin de poder vencerlo en el combate. Resultó clave notar que el Zero tenía una desventaja en los descensos en picada. Por encima de 200 nudos sus alerones se congelaban, lo cual restringía cualquier tipo de maniobra de roll, especialmente hacia la derecha. Este importante dato se pasó rápidamente a los ingenieros de Grumman y luego a la flota. Ahora Hamilton McWhorter pondrá en práctica la táctica derivada. Se dirigía hacia una confusa masa de ceros y Hellcats. Divisa un Hellcat con un Zero justo detrás. Vi un gran pedazo de metal que se desprendió del Hellcat.
Aquí está el Hellcat golpeado. El Zero está justo detrás de él. McWhorter está aquí y hará un giro G para tratar de colocarse detrás del Zero. El Hellcat de McWhorter alcanza fácilmente al Zero y su ametralladora destroza el fuselaje no blindado. McWhorter le echa un buen vistazo a su primer derribo del día. Miré hacia abajo, hacia la cabina. Creo que no habían pasado más de 2 segundos desde que había disparado. Salían llamas del panel de instrumentos. El piloto no podría salvarse. El Zero no tenía ninguna lámina blindada detrás del piloto. Entonces, al subir la mirada, divisa otro Zero en un ángulo de 30 grados, a 600 metros de distancia. Se dirige hacia arriba y gira a la derecha para interceptarlo. Parece otra presa fácil, pero de pronto, un fuerte ruido lo sobresalta. Lo describiré lo mejor que pueda. Es como si estuvieras dentro de un refugio metálico y alguien le lanzara un gran puñado de rocas desde afuera. Así suena cuando tu avión recibe el impacto de las balas de una ametralladora. Es un ruido muy fuerte y sientes el impacto de las balas al golpear. McWhorter, concentrado en su blanco, no había visto el avión que le disparaba a su Hellcat. Por lo general, el que te derriba es el que no ves. McWhorter tenía el ojo fijo en el Zero que estaba persiguiendo y de pronto, para su sorpresa, oyó ese ruido sobre su avión que lo alertó para que levantara la cabeza y mirara a su alrededor. Un Zero que hacía un pase a alta velocidad desde arriba roció su Hellcat con fuego de ametralladora. Atónito, McWhorter miró a su alrededor y vio a 2 Zeros más justo detrás de él. McWhorter está aquí, persiguiendo a un Zero. El Zero que le dispara a él está aquí. Aunque McWhorter no lo había visto, las balas que le llegan de él lo salvan, haciéndole notar los 2 Zeros que le vienen detrás. Estaba en una situación de vida o muerte, así que debía tomar acción inmediata para salir de ahí. Recordando la lección aprendida del Akutan Zero, McWhorter desciende súbitamente en picada hacia el océano. Los japoneses, sabiendo que sus aviones no pueden hacer lo mismo, deciden no seguirlo. Entonces, mira por la ventana y ve un avión pasando directamente por su camino. McWhorter desliza su avión hasta el mismo plano, le propina una descarga de balas y derriba otro Zero. Había derribado a 2 en unos 45 segundos. Todo se debió a su habilidad y al hecho de que se mantuvo alerta. Por eso pudo ejecutar la maniobra de ir abajo al ser atacado por un Zero, al que no había visto. Además, se colocó en posición para atacar a otro avión. Fue un logro excepcional que merece el respeto de todas las generaciones de pilotos de combate. 2 derribos en 45 segundos. Excelente, maravilloso, el sueño de cualquier piloto de combate. Pero McWhorter aún no había salido del combate. Sale del descenso en picada y escala a una altura de 900 metros, desde donde se dirige de nuevo al punto de encuentro. Entonces, divisa a otro Zero que desciende directamente hacia él desde un ángulo de 30 grados a la izquierda. McWhorter gira a la izquierda para responder al ataque. El Zero hace un roll hacia él. El enemigo tiene la ventaja de la altura, que se traduce en mayor energía y mayor velocidad. El Zero puede responder a cualquier movimiento de McWhorter. Pero de pronto, a pesar de llevar la ventaja, el Zero se aleja del Hellcat huyendo. Aunque el Zero japonés había sido el rey de las batallas debido a sus ventajas, ahora los japoneses reconocían la llegada del Hellcat y comprendían sus fortalezas. Sabían que ya no podían enfrentarse al Hellcat en un combate 1 a 1. Una semana más tarde, McWhorter logra 2 victorias más. Así obtiene el codiciado título de Primeras del Hellcat.
El Hellcat derribó más aviones que cualquier otro avión de combate estadounidense. Fueron 5.300 aviones, incluyendo a 305 ases. Solo es una casualidad que yo haya sido el primer as del Hellcat. El ataque del 11 de noviembre sobre Rabaul duró apenas una hora. Los estadounidenses hundieron el destroyer japonés Tsunami y derribaron 20 aviones. Más tarde, ese mismo día, los japoneses lanzaron un contraataque, pero fueron interceptados antes de llegar a su objetivo y perdieron 35 aviones más. La baja de pilotos enemigos había sido tal que los japoneses no pudieron responder efectivamente a la invasión de Tarawa, ocurrida menos de 2 semanas después. El imperio japonés no se estaba viendo favorecido. El Hellcat, gracias a su ingeniería y tácticas superiores, se estaba convirtiendo en un verdadero asesino de ceros. 3 meses más tarde, el Hellcat enfrentaría su mayor desafío al luchar de frente contra el poderío de la Armada japonesa. ...16 de febrero de 1944 al amanecer. Olas de aviones de combate Hellcat corren hacia el atolón Truk. Su misión, destruir buques enemigos ubicados en la fuertemente custodiada fortaleza. El teniente J.G. Alex Brashew, de 25 años, vuela con la división de 12 Hellcats, salida del portaaviones Intrepid. En esta misión nos enfrentaríamos a un enemigo del que no estábamos bien informados, pero nos sentíamos seguros. Supongo que todo piloto de combate debe sentir esa seguridad para poder hacer su trabajo. El atolón Truk, ubicado en las Islas Carolina, era el punto de anclaje principal de Japón en el Pacífico Sur. Los japoneses habían comenzado a fortificar el atolón con instalaciones de puertos y vías al final de la Primera Guerra Mundial. Truk se consideraba casi impenetrable. Era algo así como una versión japonesa del Gibraltar o Pearl Harbor. Había una fuerte propaganda de la idea de que en Truk el enfrentamiento sería realmente duro. La barrera coralina que rodea a Truk colocaba al atolón fuera del alcance de los grandes cañones de los buques de guerra. Solo se podía atacar por aire. El plan consistía en hacer una redada de 2 días. El primero consistiría en un barrido con aviones de combate. 72 Hellcats de 6 portaaviones entrarían para eliminar a los aviones enemigos, despejando así el camino para el segundo día, en el que los bombarderos Dauntless, Avenger y Helldiver harían de la flota japonesa anclada el blanco de sus bombas altamente explosivas de 230 kilogramos. Iba a ser un ataque de aniquilación. Lo que vemos en la redada de Truk es la repetición del enfoque sistemático de tomar un bastión sustancioso y reducirlo a la nada. Las redadas con aviones de combate solos son poco frecuentes. Los pilotos estaban ansiosos por poder actuar sin tener que escoltar a los bombarderos. Era la primera vez que no tendríamos que escoltar, así que nos llamábamos combatientes puros. A medida que nos íbamos acercando en nuestros aviones, que sabíamos que podíamos pilotar, nos íbamos sintiendo más ansiosos por empezar. Brashew y su piloto de flanco Lou Little conformaban la retaguardia de la formación. Al recorrer los 145 kilómetros del portaaviones al blanco, se mantenían bajos para evitar los radares enemigos. Al acercarse al atolón, ascendieron a 4.000 metros, ya que una mayor altura les daría mejor visibilidad y los posicionaría para los ataques en picada. Se buscaba altura porque esta se traducía en alta velocidad a la hora de bajar en picada. El enemigo ha reunido algunos aviones de combate que los estadounidenses aún no han divisado. Brashew se acerca al blanco para iniciar su descarga sobre el enemigo. Los primeros 10 ya habían iniciado el descenso en picada. Nosotros nos estábamos preparando para hacer lo mismo. Pero en ese momento miré hacia atrás por encima del hombro y tuve que cambiar de idea. Ahí estaban, 900 metros por encima de ellos. Era un enjambre de ceros japoneses que se acercaban rápidamente por atrás a un ángulo de 30 grados. Brashew alerta a los otros Hellcats, pero estos ya van en picada. Él deberá quedarse y pelear. No podía seguir porque entonces tendría un chorro de ceros pegados a mi cola en la bajada.
Brashu y Little están aquí. Los otros Hellcats aquí, bajando. Los Zeros aquí atacaban desde arriba. Si Brashu descendía, los Zeros quedarían justo detrás de ellos, en posición perfecta para atacar. Su única opción era girar violentamente hacia el enemigo, tratando de minimizar el cruce y reduciendo el tiempo que pasara en la mira de los Zeros. Brashu y Little giran violentamente a la izquierda y se concentran en el líder de los Zeros. Ya estaba comenzando a disparar. Podía ver el destello de sus ametralladoras. Así que me dirigí hacia él y lo descargué rápidamente, solo para desalentarlo. Y se detuvo. Luego siguió bajando. Ellos no tenían miedo de atacar, pero tenían el hábito de descender en picada hacia el agua cada vez que los enfrentábamos. El primer Zero desaparece de vista, pero otro se coloca inmediatamente sobre la cola de Brashu. Los estadounidenses responden con una maniobra Chandelle, ascendiendo casi en vertical, contando con la superioridad del Hellcat en cuanto a potencia, área del ala y solidez del marco para lograr la maniobra de giro G que les permitirá vencer a los Zeros. La maniobra Chandelle consiste básicamente en tratar de apuntar el avión en otra dirección usando un método rápido. En lugar de girar normalmente a nivel, se lleva la nariz arriba y se gira sobre el ala. A partir de ese momento se utiliza la gravedad, o lo que nosotros llamamos la G de Dios, para salir del giro y apuntar la nariz rápidamente hacia la otra dirección. El enemigo acelera, tratando de mantenerse detrás de los estadounidenses. Pero el Zero no logra el duro giro y su motor colapsa. Los Hellcats dan el giro y se colocan detrás del Zero, que iba cayendo. Están listos para derribarlo, pero de pronto aparecen más Zeros por arriba. Tenía intenciones de seguirlo, pero aún había aviones encima de mí. Primero tenía que quitármelos de encima. No le convenía luchar contra los que estaban 600 metros por encima de él, porque podrían descender en picada en cualquier momento, ganar velocidad y sacarle ventaja en el giro. Así que lo que quería era llevar la pelea abajo, de ser posible, para que todos estuvieran al mismo nivel. Brashu y Little debían neutralizar la ventaja numérica del enemigo y su altura. Deciden usar una clásica maniobra de defensa, el entramado de paja. En el entramado de paja, los dos Hellcats se mecen de un lado a otro para proveer soporte y protección mutuos. Si un Zero se posiciona para dispararle a uno de ellos, caerá en la mira del segundo estadounidense. Brashu y Little bajan y entraman, mientras que los Zeros los persiguen desde todos lados. Los Zeros eran buenos. Logramos defendernos un poco, pero lo que hacían era fingir un ataque por un lado, para luego atacar por el otro con otro avión. Los Zeros siguen atacando. Los Hellcats están rodeados. ...16 de febrero de 1944... sobre la laguna Truk, en el Pacífico Sur... el piloto Alex Brashu y su piloto de flanco Lou Little... montan una defensa desesperada contra los Zeros japoneses que atacaban sus Hellcats. Frustrados por su incapacidad de derribar al enemigo... los japoneses descienden hasta el nivel de los Hellcats. Es un craso error. Los estadounidenses rompen su formación defensiva y toman la ventaja. Hasta ese momento habíamos estado a la defensiva. Cuando bajaron a nuestro nivel, pudimos pasar a la ofensiva. Los estadounidenses habían tomado hábilmente la ventaja. Ahora los Zeros estaban expuestos a los potentes y altamente maniobrables Hellcats. Lo que sigue es un combate aéreo equivalente a una reyerta, donde el ganador sería el que lograra posicionarse para la primera descarga. Brashu se gira violentamente hacia un Zero atacante. El piloto japonés desciende en picada para escapar. Una de las técnicas favoritas de los nipones, si eran atacados en una posición defensiva, era evadir descendiendo en picada hacia el agua. La técnica les había funcionado con el Wildcat
pero no lo haría con el Hellcat. Una vez que se incendiaba, lo daba por derribado. Entonces salía en busca de otro. Iba de uno a otro y esperaba derribar a una docena. Brashew se coloca sobre la cola de otro cero. Este trata de huir en picada, pero el Hellcat lo atrapa fácilmente. Es el segundo derribo de Brashew ese día. Luego divisa un Rufe, un hidroplano equivalente al cero. Una vez más, el enemigo huye hacia el agua. Brashew no se da por vencido. Su objetivo es borrar al enemigo del espacio aéreo. Una vez que estaba tras su cola, simplemente disparaba. Tercer derribo. Brashew divisa otro cero directamente delante de él, abajo. Comencé a posicionarme, pero no me dejaba. Descendía y trataba de esconderse en una nube. El cero se iba escondiendo de nube en nube, así que Brashew recurrió a una táctica básica de combate aéreo. No iba a dejar que se escapara, así que ascendí y seguí buscándolo mientras se escondía entre las nubes. Me coloqué en una posición en la que creí que no me vería. Me coloqué con el sol atrás y esperé a tenerlo en la mira. Entonces descendí sobre él por la derecha y creo que nunca supo qué pasaba. Las rondas calibre 50 de Brashew, capaces de penetrar las superficies blindadas, rompen el tanque externo y la cabina del cero. La cuarta victoria de Brashew cae como una llameante espiral. La redada estadounidense continúa a lo largo de todo el día, convirtiendo el cielo sobre Truk en un remolino de fuego y llamas. Había combates sueltos por todas partes. Caía un avión cada 30 segundos. Fue un combate aéreo realmente salvaje. Los estadounidenses son implacables. El fiero combate costó a los japoneses 130 aviones en el aire y otros 74 en tierra. Se perdieron también 8 Hellcats, principalmente por causa del fuego antiaéreo. Básicamente, los Hellcats funcionaban como aviones de ataque, como los F-18 actuales. Los Hellcats llegaron para atacar, para arrasar por completo con los aviones japoneses. Y lo hicieron tan bien que no hubo oposición a los bombarderos, que llegaron al día siguiente. El día del segundo ataque planeado, los bombarderos estadounidenses hundieron 47 buques japoneses. El atolón Truk, el Gibraltar del Este, quedó humeando y en ruinas. Los resultados de la redada sobre Truk fueron devastadores para la Fuerza Aérea japonesa, así como para la flota mercante que había estado anclada allí. Definitivamente Truk ya no sería un bastión para la red defensiva japonesa, que ya colapsaba rápidamente en el Pacífico. La destreza de los pilotos estadounidenses, combinada con las soberbias características del Hellcat, contribuyeron a la derrota de los japoneses. El Hellcat, en grandes números, con un excelente control de calidad, con capacidad de supervivencia y letalidad, hizo una gran diferencia en la Guerra del Pacífico. El 75% de todas las victorias en el aire de la Armada se debieron a los Hellcats. Es un récord tremendo. ¿Qué más puedo decir? Sabíamos que teníamos el mejor avión. Su tasa de éxito era 19-1. La mayor tasa de éxito que hubiera tenido avión alguno, en guerra alguna, en país alguno. Para mí, nuestro deber era demostrarlo dándole un buen uso, haciendo bien las cosas. Luego de Truk, la guerra se prolongaría durante 18 meses más. En total, el Hellcat derribó casi 5.300 aviones japoneses. La Fuerza Aérea japonesa estaba muerta y el Hellcat había sido su verdugo.